Bueno, el tema del día es la expresión "pa' fuera es que van", de una expresión utilizada por el candidato a la gobernación del PNP, Ricky Rosselló, en alusión a estos empleados nombrados del 4 de mayo hasta el presente, ¿verdad? ¿Por qué el 4 de mayo? ¿Quiénes son esos empleados? ¿Quiénes son los famosos atornillados? ¿Verdad? Porque hay muchos planteamientos que la gente no conoce, por eso hemos invitado aquí a dos buenos amigos de la casa, el licenciado Fran Zorrilla, que fue secretario del Trabajo. ¿Cómo está, Fran? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Y Luis Delgado Saya, que también fue secretario del Trabajo. ¿Cómo está, secretario? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué es lo que pasa con el 4 de mayo para acá? ¿Por qué se utiliza el 4 de mayo como referencia? Pues fue la fecha que se aprobó Promesa, que supuestamente lo van a usar como gancho para poder despedir personas. Ese término de los atornillados viene desde el 1968 para acá. ¿De veras? Con la alternancia en el poder. Sí. Entonces, con esa alternancia, cada 4 años o cada 8 años, la gente dejaba atornillados unos empleados. Lo que nunca había pasado era que un candidato a gobernador anunciaba que iba a sacarlos para afuera. Todo el mundo decía, yo voy a respetar a los empleados públicos de carrera, yo estoy de acuerdo con ellos, pero nunca, esta es la primera vez que yo veo un candidato que dice, afuera es que van, y lo más preocupante fue la reacción del público cuando él dijo eso. ¿Y cuál fue la reacción del público? Aplaudiendo y gritando. Pero en la convención. En la convención. ¿Cuántos empleados atornillados puede haber del 4 de mayo para acá? ¿Hay algunas estadísticas que ustedes sepan? ¿Muchos, pocos? No creo que haya muchos. Miren, en cada agencia se han aprobado como 10 o 15, 20... Hay unos 10.000 puestos de confianza aproximadamente. ¿Nuevos? No, en total en gobierno. En total que hay. Pero esos no son atornillados. Pero lo que pasa es que los cambios que ocurren cuando hay un cambio de administración es que muchos empleados de confianza pasan a puestos de confianza viniendo de puestos de carrera. La ley les da derecho a regresar al puesto de carrera. Y eso no son atornillados, es que sencillamente tienen por ley. Regresan a su plaza. Porque la erogación es casi la misma. En términos, si eran empleados de carrera, tenían un salario y una vez vuelven a sus posiciones... Regresan con el salario que tenían en el puesto de carrera. Exacto, yo fui empleado de carrera y fui empleado de confianza y en un momento dado pasé a puesto de carrera de nuevo. ¿Y eso no es atornillado? No, porque eso es por derecho. De hecho, ningún empleado de carrera aceptaría un puesto de confianza si no tiene la garantía de que sea un cambio de administración. Pero entonces, atornillado es el que viene nuevo, que lo siembra. Mira, muchas veces los transitorios. Usualmente pasa también después de las elecciones cuando el partido en el poder pierde. No, y poco antes de la veda. Por ejemplo, los transitorios, que no tienen derecho a estar empleado de carrera, muchas veces hacían legislación para ser los empleados de carrera por ley, no porque aprobaron. Pero no se había aprobado ahora algún tiempo, por esta administración, darle la permanencia a empleados de transitorios que llevan que prácticamente hasta casi décadas con esa incertidumbre. No es la primera ¿Eso no vez. es válido? ¿O cómo? Bueno, mira, es que eso es por ley. Tiene que entonces el tribunal decir que es inconstitucional, porque es ley. Y por eso es que nunca se ha llevado, porque tienen que alegar que eso es inconstitucional. Ahora, de los atornillados que se habla, es lo que dice Ruiz Delgado. Muchas personas que son de confianza, que no tienen puestos de carrera, que a última hora compiten para un puesto de carrera, esos podrían caer bajo el apelativo el nombrado maestro permanente, ¿cae también en términos de atornillado? Los maestros no caen usualmente en ese término de atornillado. Básicamente son los de la oficina central del gobierno. Pero lo preocupante aquí es que nunca se había hablado de eso antes de unas elecciones. Pero entonces pregunto, porque Ricky Rosselló ha planteado en su programa de partido que va a tratar de que el gobierno sea empleador único. Entonces, el empleador único, pues, puede transferir un empleado que está, por ejemplo, que es un excedente, al usar una frase que se ha usado mucho, en una agencia y moverlo a otra, como ya está pasando incluso en educación, pasaron algunos empleados a trabajo clerical en la policía. Porque hay una ley que lo permite. La ley 66. La ley 66 deja sin efecto entonces los convenios de las diferentes agencias y permite esa transferencia. Entonces, ¿por qué hablar de empleador único si ya está pasando? Eso ya está. Lo que pasa es que la ley 66 tiene una vigencia hasta marzo o abril del 2017. Lo que él le está diciendo es que de ahora en adelante es empleador único. Pero mira, lo más preocupante de todo eso es que hablamos de empleados, hablamos de excedentes y no nos damos cuenta que son seres humanos. Y cada despido de cualquier empleado en el gobierno o empresa privada
Es una tragedia familiar. Pero analízame esto del empleador único. ¿Cómo lo ven ustedes como exsecretarios del trabajo? Que sea, usted va a estar donde realmente haya la necesidad. ¿Eso es posible? ¿O eso se puede hacer y rápido? Pasa que si se hace una estructura adecuada para proteger los derechos que tienen los empleados públicos y que no se use como una excusa o un mecanismo para salir de empleados que no les gusta, empleados que están en el partido contrario, yo entiendo que puede ser muy útil y puede ayudar a mejorar el servicio público. Lo que pasa es que necesita unas garantías para que esa transferencia que se hace de una agencia de gobierno a otra no sea con el propósito de hacerle la vida imposible y entonces convertirlo en lo que se conoce como un despido tácito. O sea, la persona renuncia porque no aguanta para dónde lo enviaron. Y esa transferencia puede ser incluso geográficamente. Por ejemplo, yo trabajo, por ejemplo, en una agencia de gobierno a nivel regional en Mayagüez y me quieran transferir a San Juan, porque es donde en San Juan donde se necesita, y eso prácticamente implica casi el despedir a uno. Eso sería un despido constructivo, porque tú trabajas en Mayagüez, tienes tu familia en Mayagüez, tus hijos están en las escuelas en Mayagüez. No le queda más remedio que renunciar. Mañana te reportas a San Juan. Te necesito allá. Pero eso no ocurre con los policías. Pero ya lo acepta. El policía cuando es nombrado acepta que está sujeto a ser cambiado a distintos sitios. Prospectivamente el que quiera ser empleado público pues podría estar sujeto bajo esa misma. Ahora, una pregunta, en términos de número, el gobierno se ha reducido significativamente. O sea, después de la ley 7, después de los retiros voluntarios y de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, debe haber 20, 30, 50 mil empleados públicos menos, creo yo. No hay tanto, hay unos 20 mil empleados públicos menos, unos 20 mil empleados públicos, según los números estadísticos. ¿Pero en qué periodo? Lo último que hay es al 2015. Ok, pero 2015. Yo creo que era un poco más contándole 7. No, 2 cuatrienios, como 70 mil más o menos se había hablado. Por lo menos el número que tengo va a 170 más o menos por correcto. En total, por lo menos el número que estaba mirando hoy, es 220.000 empleados públicos, incluyendo jama ejecutiva, jama legislativa y jama judicial. Pero existe entonces, ahora digo yo, porque la Escuela de Administración Pública de la Universidad hizo un estudio y dice que no existe tal gigantismo, ya no existe. No, que el problema es un problema de uso de recursos de reorientar y mala gerencia. No, y enanismo privado. Correcto, o sea, que no la absorbe. Hay una empresa privada muy pequeña, entonces se ve el gobierno como muy grande cuando no es tan grande. El problema es que el riesgo cuando tú reduces empleados públicos sin tomar en cuenta las necesidades del servicio, lo que hace es quitarle a agencias empleados que se necesitan y dejar en agencias empleados que no se necesitan. Que eso fue lo que pasó anteriormente en la administración anterior. O sea, que hoy no estamos seguros si podemos decir no hay que no es gigantismo. O sea, que yo no creo que haya gigantismo. ¿Usted cree que no? No. Yo entiendo que estamos en el número razonable. Y yo creo que sí, que hay que hacer unos ajustes. Todos conocemos personas que están mal pagos y todos conocemos personas que trabajan en corporaciones públicas que nos cuesta trabajo saber qué hacen, que están muy bien pagos. Pues todas esas cosas hay que estudiarlo. Lo que uno no puede decir a priori es afuera es que va. Pero hay jurisdicciones en los Estados Unidos, estados como el de California, tiene mucho más población que Puerto Rico y mucho menos empleados públicos también. Pero tienes que ver la división política que hay con los county y una serie de cosas que verdaderamente hay a veces más empleados que los empleados. Puerto Rico está centralizado. La educación en Puerto Rico, todas las escuelas son del gobierno central. En Estados Unidos funciona por county. ¿Por qué? Y el sector privado en California es un sector que obviamente copa mucho más. En el caso de Puerto Rico, muchos de los servicios los da el sector gubernamental. Lo que pasa es que el gobierno, a través de los años, trató de subsanar la debilidad del sector privado y absorbió más empleados en el sentido de por lo menos producir una actividad económica. Lo que no se piensa cuando se habla de reducir empleados es que eso afecta inclusive a los que están proponiendo reducir empleados, porque la actividad económica se va a reducir. Claro. El problema con esto, y es lo que dice Frank al principio, es que, y a uno le choca constantemente, pero es algo que se dice con tanta frecuencia, ¿por qué tiene que, para economizar y para mejorar, tienen que votar empleados? ¿Por qué tiene que ser el trabajador el que tiene que pagar eso? Eso es una cosa que uno siempre se pregunta. Costos sociales increíbles. Una pregunta, ¿por qué a lo largo de los años no se ha hecho una evaluación justa para el maestro y el policía en Puerto Rico? ¿Por qué hay tanta gente ganando secretarias y funcionarios que no tienen mayor relevancia
ganando unos sueldos extraordinarios? ¿Y por qué al maestro y al policía nunca se le ha dado una compensación económica justa y razonable? ¿Por qué no se acaba a través de los años, siempre ha sido igual. ¿Pero por qué? Pero eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar, porque tú ves las corporaciones públicas que no tienen una misión tan estrechamente ligada a la calidad de vida como son los policías y los maestros, ganando mucho más dinero, y los maestros y los eso policías se puede lograr. Eso dice de la sociedad. La sociedad claro, que sostiene eso, quiere decir que no le da prioridad ni a la educación ni a la seguridad. ¿Podría un gobernador revertir eso? Y decir, bueno, de ahora en adelante, mis prioridades como gobernador es darle el salario que de verdad merece el policía y el maestro. Y voy a revisar las escalas salariales de los demás. Pero fíjate, si llegamos al extremo de que el reglamento que establece quién es exento, empleado exento no tiene derecho a horas extras ni a vacaciones, etcétera, establece que el salario semanal tiene que ser 455 pesos semanales. Pero el reglamento tanto federal como el de Puerto Rico dice que ese salario no le aplica a los maestros. Que los maestros pueden ser exentos y ganando menos. Wow. Una cosa clara es, Promesa no habla de que hay que despedir empleados. Promesa, la ley federal no dice nada. O sea, que usarlo como marco jurídico es un argumento político electoral. Correcto. Okay, bueno. Gracias a los dos, tremendo, me parece interesantísima la conversación con ustedes. Gracias siempre. Los sigo llamando para ver cómo analizamos este tema de los empleados en Puerto Rico, empleados gubernamentales. Bueno, venimos con nuestro panel político y en la caja bateo Roberto Prat para hablar si, como decía Alex, si se quita o no se quita Hillary Clinton. Venimos con eso rápido, no se nos vaya nadie. Tema interesante. Sí.